Muchas gracias al doctor Grace Bort. Y abrimos 5 minutos de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, que me hagan llegar sus formatos. Quisiera primero organizarme con sus formatos y después ceder la palabra. Gracias. Fernando Cortés. Tengo dos precisiones que hacer a la presentación de Eduardo Rodríguez y un comentario. La primera precisión es que el Coneval nunca habla de pobreza alimentaria. Lo que tiene es un índice de tendencia laboral de la pobreza. Perdón, no de pobreza alimentaria, de pobreza laboral. Lo que tiene es un índice de tendencia laboral de la pobreza, que se construyó con la idea de tener mediciones de corto plazo cuando la medición oficial de la pobreza era por ingresos. En la segunda precisión, sí, la primera tiene que ver con niveles o con tendencias. Y en la forma como lo estás usando como niveles y en realidad la medición esa es solamente para indicar tendencias. La segunda precisión es que en Coneval hay, creo que son 10 o 12 formas diferentes de estimar los missing del ENOE, incluidas la forma que tú generaste, Eduardo, y la de Raimundo Campos, que además tiene dos maneras alternativas. Dependiendo de la forma que uno elija, la tendencia en algunos casos puede subir o puede bajar. Ante eso, Coneval decidió no meterle mano a los datos y así guardar la transparencia, porque cualquier investigador toma los datos, aplica los programas y saca los resultados. Si nosotros estimamos, tenemos que empezar a informar acerca del procedimiento de estimación y además cuál elegimos, y ahí sí se puede prestar a manipulación. Por eso no se hace. No es un error, sino que es una decisión bastante meditada e investigada. Y la tercera, el comentario que quería hacer, es que en América Latina, desde los años 80, quedó muy claro que el sector informal, además de tener empresarios pobres con baja productividad o empresas que se conectan a las empresas nacionales que son a las grandes empresas capitalistas y que son parte de la cadena productiva pero que están sumergidos. Lo que se observó fue que, dada la carencia de acumulación de capital y la falta de trabajo, la gente se iba, eran no empresarios, sino que eran trabajadores que no encontraban trabajo formal y por consiguiente hacían cualquier cosa para subsistir. Entonces el sector informal no es uniforme. Hay varios tramos o varios actores sociales muy distintos. Entonces no es ninguna novedad que si se estudia al nivel micro, se encuentre que la productividad es muy baja, claro, no hay capital. Y no solo eso, sino que a lo mejor ni siquiera son empresarios. Como pasó en el estudio que hizo NUN en Argentina, con la crisis de la industria automotriz, los trabajadores de la industria automotriz, termino, sí. Los trabajadores de la industria automotriz en Argentina empezaron a buscar trabajo remunerado, mientras que los mexicanos despedidos de la Renault pusieron su changarrito. Entonces no son empresarios. Y por consiguiente, el problema es, la dificultad está en aumentos de la productividad o en falta de acumulación.
Y yo creo que la perspectiva micro, y esta es una hipótesis, lo que no ve es la acumulación de capital, porque se lo impide la aproximación micro. Entonces solamente cree que haciendo cambios de productividad se va a lograr el crecimiento. Sí, bueno, ya como estamos pasados de tiempo, yo creo que mejor te hago llegar la nota técnica que tengo. De hecho, se la hice llegar a Gonzalo. Ah, ok. Ok, bueno. La parte de formalidad, pero sí, quizá fue un misquotation, decir es un error, pero fue apurado por los tiempos, en vez de ponerlo en cierta connotación, ¿no? Y la parte de formalidad, sí, yo creo que es una combinación en cuanto a decisiones y exclusión. Por la parte de decisión y por la parte de exclusión. Exclusión en cuanto al que el mercado de trabajo no necesariamente los incorpora en una parte formal, no encuentran lugar y está en la parte informal. Pero también hay una parte que es un poco difícil de medir, que son los que prefieren estar ahí por cuestiones de mayor flexibilidad en cuanto a tiempos, a lo que hacen, en cuanto a estatus, etcétera, ¿no? Pero es un poco difícil medirlo, es un poco lo que decía Maloney. De hecho, en la parte del informe del Banco Mundial para América Latina sobre informalidad, tiende a matizar más bien en términos de ambos aspectos. Yo creo lo mismo, ya lo había puesto en los estudios que tengo anteriores, pero no es tan uno o el otro, es una combinación de ambos y hay que saber, o sea, falta mucho trabajo para saber determinar. De hecho, yo aquí lo puse en bienestar, no lo puse en productividad. Pero sí, digo, falta mejores datos para saber por qué están ahí, por ejemplo, ¿no? Y eso INEGI quizá nos pueda ayudar en adaptando quizá uno de los módulos que tanto se aplica, pero que no ha aplicado en este aspecto, ¿no? Y la otra parte ya la discutimos después. Adelante. Buenos días, soy Patricia Polanco, profesora de Ciencias Políticas de la UNAM. Me interesa mucho trabajar los dos índices que comentan Eduardo y Manuel, el ICUR y el IDML. Quisiera saber si estos índices son elaboración de ustedes y cómo acceso a ellos. Todos los que yo presenté están, ya sea, o sea, bueno, los que publica el Coneval se bajan de internet, ¿no? Los del CONAPO también. El único que habría que no lo tienes que calcular, más bien me mandas un mail y te lo mando, es el ICUR, ¿no? Que digo, está la metodología publicada, ¿no? Pero sí requiere de bastante talacha, entonces pues para ahorrarte trabajo nada más mándame un correo. Ahorita terminándote, sí. Adelante. Sí, Delfino Vargas, de la UNAM. Yo quería hacer un comentario para Eduardo con relación a la construcción de su índice. Yo he observado que existe una tendencia muy generalizada de utilizar promedios para hacer índices. El índice que está utilizando Eduardo es básicamente una media geométrica, ¿no? La misma idea que tiene el IDH. Me llama mucho la atención de que los índices que se construyen de esa manera no reflejen la estructura de covarianza de las variables. Esto, me explico. Que al hacer promedios ignoran toda la estructura de correlación de las variables involucradas en la construcción del índice. Componentes principales sí utiliza de alguna forma esa información, pero el IDH y así como el índice que propone Eduardo, pues no lo ignora totalmente al hacer esa construcción de manera tan lineal. Entonces, yo no sé realmente
a ciencia cierta qué es lo que esté midiendo el IDH, la verdad, o no la verdad. Pero una forma alternativa de poder hacer la construcción de índices es utilizar el análisis factorial. Pero hay dos versiones del análisis factorial. Está la versión exploratoria y está la versión confirmatoria. Y en la versión confirmatoria tú puedes generar análisis de primer nivel o de segundo nivel y obtener índices para cada uno de esos niveles. Y de esa forma te vas a evitar dos cosas. Uno, que la comparación no sea relativizada al tiempo del análisis. Me explico. Componentes principales te saca un ordenamiento e índices que están relativizados a un año específico de medición, pero que al comparar este índice contra el siguiente ya no tiene sentido. Si estás utilizando el índice de marginación de CONAPO, vas a notar que la comparación carece de sentido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando vas a hacer los análisis longitudinales, lo preferible es conservar la varianza original y la media original que te permite hacer el análisis factorial, pero de alguna forma te lo evita el componentes principales. Yo vi tus gráficas que decían que, no sé de dónde, cuál fue de los índices que utilizaste, pero decías que la estabilidad no se observaba en el tiempo, ¿no? O sea, que parecían planas tus tendencias. Yo creo que se debe básicamente al uso de los índices que utilizaste y a la relativización de cada índice en el año dado. O sea, del 0 a 100, creo que oscilan entre 0 y 100 cada uno de esos índices, y obviamente, pues al observarlos en el tiempo, carece toda interpretación, no se ve una tendencia. ¿Por qué? Porque el índice no está diseñado para ser analizado de manera longitudinal. Entonces, mi observación directa es, utiliza índices que tengan sentido longitudinal. Esa sería la recomendación. Y la otra, sobre las imputaciones, no dijiste nada por el tiempo, me imagino, sobre las imputaciones que hiciste, pero hay una literatura muy amplia sobre cómo hacer modelos de imputación. A lo mejor revisaste alguna literatura de Rubin o algo por el estilo de imputaciones múltiples que sería la más adecuada para datos faltantes. Gracias. Sí, bueno, la forma más fácil era tomar la misma metodología del índice de desarrollo humano, que es una metodología ya consensuada y probada, y que de hecho esta nueva la habían cambiado, ¿no? Es la de hace, cambiaron hace 2 años. Pero sí, digo, puede hacerse con análisis de componentes principales, pero también puede cambiar los ponderadores a lo largo del tiempo. Pero puede hacerse la comparación, ¿no? Y metodológicamente ver cómo cambian. La parte de imputaciones, etcétera, eso lo tengo en otro paper, donde estoy analizando la dinámica de vulnerabilidad laboral. Ok. De hecho, no sé si lo viste en la Network on Inequality and Poverty, es ese. Pero no, o sea, aquí nada más aplicamos, en realidad, en términos de, en términos relativos, no tienen cambios, ¿ok? Lo tiene para los promedios en cuanto a pobreza o para ver en magnitudes, pero comparativamente entre estados realmente no cambia mucho tenerlos imputados o no imputados. Pero sí voy a tomar en cuenta lo de hacerlo a través de componentes principales. Bien, estamos usando ya el tiempo del receso, por lo cual les pediría que si tienen alguna pregunta adicional se acerquen a los panelistas, quienes seguramente los atenderán. Yo, sin ánimo de reiterar lo aquí dicho, simplemente voy a hacer una petición que en parte ha sido ya atendida por algunos de los participantes, en el sentido de que la referencia al territorio puede ir más allá del uso de regionalizaciones administrativas. Variables como altitud, clima,
Lo vimos con el agua, tipo de suelo, acceso a recursos y sobre todo condiciones de la vegetación como un recurso sintético de las variables naturales, seguramente permitirán obtener mejores o más claras respuestas a las preguntas aquí planteadas respecto a la desigualdad con relación al territorio. Lo digo como generador y productor de información geográfica de recursos naturales, en donde el INEGI pone a su disposición también ese tipo de información. Finalmente, les pido que me acompañen con un aplauso para entregar los reconocimientos a Eduardo Rodríguez Orelle, a Rosa María Rubalcaba, a Manuel Suárez, a la profesora Marta Stenger, muchas gracias, y al doctor Boris Gresbord. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tendremos ahora solo 5 minutitos de receso, por favor. Nuestro siguiente conferencista magistral, el doctor Enrique Cárdenas, con la conferencia Movilidad Social en el Largo Plazo, ya está aquí con nosotros. Entonces haremos un breve receso para poder continuar con la agenda. Gracias.